Hola amigos desconocidos y fieles de la obra, estamos en el propósito cuarto, hacia una edad de paz, teocracia y Tíbet. Como siempre les recordamos descargar el propósito en la dirección de la web que estamos indicando. Así es que empezamos dentro de poco a la meditación del propósito cuarto. Iniciamos la primera parte de este propósito, que es una introducción sumamente interesante e importante. Y como siempre con la lectura del propósito, la élite que piensa parece poco a poco recobrar su equilibrio y el género humano actual viene a ser más apto para realizar su verdadera misión. La filosofía toma su forma en el mundo, después de algunos años, pero no hay que creer que ésta se sitúa en el mismo plano de que las ciencias o en la cima del conocimiento. Filosofar es trascender. Karl Jaspers dice, cuando busco el objeto mismo, estoy en la ciencia, pero yo filosofo cuando a través de él dirijo mi mirada hacia el ser. Filosofar no es de ninguna manera enseñar o aprender una doctrina, sino asumir una manera de ser, hacer un acto de fe y diciéndolo todo, ser, existencia. La filosofía es por excelencia el acto de la existencia. Partiendo de aquí, se manifiestan los trazos esenciales que la distinguen de la ciencia. En principio, la filosofía no sabría limitarse al conocimiento objetivo, mientras que por la ciencia, la conciencia en general no mantiene con el objeto reducido a un esquema inteligible, sino una relación impersonal y sin calor. El sujeto concreto que es la existencia quiere con el objeto una relación más íntima. Este viene a ser signo, lenguaje, testigo del ser como lo es para los poetas y los místicos. Entonces el mundo no es solamente el mundo presente, empíricamente consistente, independiente, útil. Es también lo que yo amo, lo que odio, lo que yo animo más allá de toda finalidad práctica. El estado actual de las cosas aparece como una rebusca de ética más que de moral, y los métodos filosóficos modernos se presentan más como descripciones que como prescripciones. El hombre coge su plaza en el universo preguntándose el porqué de su existencia. Está abandonado y realiza su solitud. Heidegger nombra este carácter derelición. Robert Campbell, en una literatura filosófica, dice que él es una cosa en el centro de las cosas. Es su facticita, o mejor, su contingencia. Se aparece a él mismo como un pensamiento, sabe quién es y él se interroga sobre su ser. Jean-Paul Sartre dice que él es para sí, o todavía, que en su ser es cuestión de su ser. Es ahí que le distingue de los otros existentes del universo de Pascal. No solamente él se piensa a sí mismo, sino que también piensa en lo que no es sí mismo. Con mayor precisión dice todavía Sartre, él en su ser cuestión de su ser, en tanto que este ser implique otro ser que el suyo, en el ser y la nada. La facultad del ser humano de situar un mundo fuera de él, de traspasarse él mismo y de comprender en el sentido etimológico este mundo es lo que Heidegger llama trascendencia. Esta trascendencia, reconocida por muchos como libertad, es la existencia y es en este orden de ideas que la doctrina existencialista define que, para el hombre, la existencia precede a la esencia. El existencialismo define la libertad como la facultad para el ser humano de ser su propio fundamento. Podríamos aproximar esta teoría con la idea de la Insop en Kabbalah, el todo nada del esoterismo hebraico. De hecho, el hombre no se siente en su lugar en este mundo, es como un extranjero, el intruso, como dicen los existencialistas. Él se aburre, las cosas ignoran el aburrimiento. Y como dice Sartre, los tiestos de flores no se aburren, se les saca cuando hay sol y se les guarda cuando llega la noche. No se les pregunta nunca su parecer, no tienen nada que decidir, nada que esperar, no se imaginan nada tan absorbedor como el aspirar el aire y la luz por todos los poros. Para Spinoza, el mundo debe ser así y no de otra manera, pero se responderá que el mundo del cual se trata es ya un mundo humanizado, y la filosofía existencialista añadirá, el mundo existente es esencialmente contingente, es decir, sin ninguna necesidad lógica. La filosofía pura, la que contiene la idea de la fe filosófica,
no puede satisfacerse sino de verdades incondicionadas que tienen su necesidad de una mística y no de una obligación lógica. Pero si la filosofía credo del filósofo no puede ser una ciencia universalmente válida o un mensaje de salud para todos, no guarda menos de autoridad, por lo que ella empeña y exige que ésta profetice o que despierte. Es siempre el testimonio de una libertad que se dirige a otras libertades y las provoca, no para forzar su adhesión, sino con el espíritu vivaz en que el movimiento filosófico, expresión de un poder de decisión, terminará por unir el sí con el sí. La ambición propiamente científica es la de alcanzar una estructura secreta y la investigación científica no se da en ninguna parte para satisfacer por la simple constatación. Wilhelm Reyer dice, cuando la ciencia viene a perder la fuerza de su intuición, ésta le da por muletas las constataciones puras y simples. Pearson demanda imaginar una conciencia rudimentaria como la de la amiba, agitándose en una gota de agua. El animáculo sentirá el parecido y no la diferencia de las diversas sustancias orgánicas que éste puede asimilar. En breve, se sigue del mineral a la planta, de la planta a los seres conscientes más simples, del animal al hombre, en el progreso de la operación por el cual las cosas y los seres acogen a su alrededor lo que les atrae, lo que les interesa prácticamente, sin que tengan necesidad de abstracción, simplemente porque el resto de lo que les rodea queda sin ser presa de ellos. Esta identidad de la acción que viene de las acciones superficialmente diferentes es el germen que la conciencia humana desarrolla en ideas generales. Y Bergson termina. El parecido de donde el espíritu parte, cuando en principio es abstracto, no es el parecido donde el espíritu termina, cuando conscientemente generaliza. Este del cual él parte es un parecido que él siente, vívido o, si les parece, automáticamente jugado. Este del cual él vuelve es un parecido inteligentemente percibido o pensado. Poincaré define que nuestras representaciones no son más que las reproducciones de nuestras sensaciones. Nosotros no podemos figurarnos el espacio geométrico, no podemos representarnos los objetos en el espacio geométrico, sino solamente razonar sobre ellos como si existieran en este espacio. En la ley de los tres estados, dice Comte, por una imposibilidad primitiva, está reconocida que ninguna teoría verdaderamente positiva puede ser establecida por un sujeto cualquiera. Es decir, en toda concepción racionalmente fundada sobre un sistema conveniente de observaciones previas, además, independientemente del tiempo considerable que exige, evidentemente la lenta acumulación de tales observaciones, nuestro espíritu no podría incluso empezarla sin estar primero dirigido y después continuamente solicitado por algunas teorías preliminares. Les cuento algo, amigos, de la sodalidad iniciática. Cuando estuve meditando al inicio, me parecía chino y es mi cuarta ronda. Luego de todos los encuentros, pues parecen tan simples, tan sencillas, todas son comprendidas. Entonces les invito a esa meditación. En la obra nos presentan a varios filósofos: Karl Jasper, Heidegger, Jean-Paul Sartre, Spinoza, Bergson, Poincaré, Comte. Bueno, Poincaré ha sido un gran matemático. Los tres primeros se los identifica con la filosofía existencialista. Spinoza es considerado el radical puro. Rompe con la visión aristotélica y de Descartes, nos dicen los filósofos. Nosotros hemos escuchado algunos videos que están en YouTube para lograr comprender el pensamiento de los filósofos que se presentan en la obra en este propósito específico. Respecto al existencialismo, nos atrajo muchísimo la lectura de Stefan Vinolo. Creo que hemos hablado ya de él, hemos tomado algunos de sus conocimientos, de sus pensamientos anteriormente, ¿verdad? El primer enlace que les vamos a presentar, pues, tiene una idea general sobre el existencialismo. El segundo enlace nos trae una explicación sobre lo que se presenta como eslogan del existencialismo, que es esa frase que el maestro menta: la existencia precede la esencia. Entonces nosotros vamos a compartir esa, esa charla que ha dado Vinolo y que está en YouTube, a más de los enlaces que les estamos planteando.
Sartre explicaba que existen dos tipos de existencialismo. Por un lado, el existencialismo creyente. Por otro lado, el existencialismo ateo. No obstante, los dos comparten la idea según la cual para el ser humano y solo para el ser humano, la existencia precede a la esencia. Recordemos que en filosofía se suele decir exactamente lo contrario, es decir, que la esencia precede a la existencia. La gran inversión supone, de acuerdo con Sartre, considerar que casi todos tenemos una concepción o una visión muy tecnicista del mundo. Pensamos que las cosas fueron creadas por el artesano o el ingeniero. Tomemos un ejemplo. Un ejemplo simple como un bolígrafo. Antes de fabricarlo se han reunido ingenieros que diseñan el bolígrafo, determinan su forma, color, peso, etc. Es decir, que determinan las diferentes características de este objeto. Y justamente las características que determinan un objeto es lo que podríamos llamar la esencia de este objeto. Entendemos así que esos ingenieros primero determinaron la esencia del objeto y después lo llevaron a la existencia, poniéndolo en una cadena de producción. Esta visión tecnicista del mundo es la que encontramos en el caso de las personas creyentes. Efectivamente, si ustedes piensan que existe algún Dios creador de manera casi necesaria, van a pensar que la esencia precede a la existencia, puesto que antes de crear algo, Dios tuvo necesariamente que concebirlo. Dios tuvo el concepto de algo antes de crearlo, es decir, en conceptos filosóficos, la voluntad creadora de Dios siempre sigue al entendimiento divino y Dios no hace más que crearlo porque primero concibió. Ahí está toda la filosofía de Leibniz. Para él, Dios crea el mundo en dos momentos diferentes. Primero, concibe todos los mundos posibles y en el segundo momento lleva a la existencia el mundo que contiene la cantidad menos posible de mal. Ahí, una vez más, la esencia precede a la existencia. Este pensamiento según el cual la esencia precede a la existencia no solo se encuentra en la concepción tecnicista o la concepción creyente del mundo, también, explica Sartre, lo encontramos en los pensadores ateos del siglo XVIII, que siguen creyendo que en algún lugar existe algún tipo de naturaleza humana. En algún lugar existe la suma de todas las características que nos hace humanos, o el concepto de ser humano, y cada uno de nosotros es una réplica de esta naturaleza humana. En este caso, también deberíamos decir a esas personas que a pesar de considerarse ateos, siguen pensando que la esencia preside a la existencia. Desde el punto de vista del existencialismo ateo, explica Sartre, se asume una gran coherencia. Si Dios no existe, entonces debemos asumir como mínimo que para el ser humano la existencia precede a la esencia y podemos explicarlo por dos caminos diferentes. ¿Qué significa que la existencia preceda a la esencia? Primero, estoy arrojado en el mundo. Primero, aparezco en el mundo sin que nadie haya determinado mi talla, mi peso, mis valores. ¿Para qué voy a servir en la vida, lo que voy a querer hacer en la vida? Es decir, que nadie se sentó a determinar mis características que constituyen mi esencia antes de que yo nazca, y lo que sucede más bien es exactamente lo contrario. Primero, aparezco en el mundo. Primero, estoy arrojado al mundo. Y en un segundo momento, la suma de todas las decisiones que voy a tomar van, de alguna manera, a construir una esencia. Sin embargo, y este es el segundo punto que permite explicar la cita, la especificidad del ser humano, a diferencia de todas las otras cosas que existen en el mundo, es que el ser humano existe sobre un modo paradójico. El ser humano no es lo que es y es lo que no es. Esto es lo que permite justificar que su existencia preceda a su esencia. Demos un ejemplo. La mesa es mesa, por lo que podríamos decir que esta mesa no es otra cosa que una mesa. Para esta mesa, ser es ser una mesa. No tiene opción para dejar de ser una mesa. Por tanto, podemos considerar que el ser de la mesa está completamente encerrado dentro de la definición o esencia de la mesa. Pero el ser humano funciona de otra manera. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre está a distancia del mismo. Es decir, que cuando yo digo que la mesa es mesa
o que por otro lado digo que yo soy profesor, en realidad no estoy utilizando al verbo ser de la misma manera, por una razón muy simple. Cuando la mesa no puede dejar de ser mesa, ya que está totalmente encerrada dentro del concepto de mesa, más en cuanto al ser humano, bien puede ser que en cualquier momento que yo decida, puedo dejar de ser profesor. Bastaría simplemente que renuncie a mi trabajo. Por lo tanto, cuando decimos que yo soy profesor, en realidad es una especie de abuso del lenguaje. Yo no soy profesor. Cada día yo decido o yo elijo jugar a ser profesor, pero es una especie de juego porque en cualquier momento puedo dejar de serlo. Y lo que acabamos de explicar de mi característica de ser profesor afecta en realidad la totalidad de las diferentes características que podrían eventualmente determinarme. Soy casado, puedo divorciarme. Soy francés, puedo cambiar de nacionalidad. Y Sartre lleva este pensamiento al extremo, en el sentido de que ninguna característica de la cual podríamos pensar que forma mi esencia es una característica que tiene que ver con mi ser, por una razón muy simple. Todo lo que soy siempre puedo rechazarlo como mínimo en la muerte. Quiero dejar de ser profesor, basta con dejar de ser, es decir, suicidarme para dejar de serlo. Quiero dejar de ser hombre, basta con dejar de ser, suicidarme para dejar de ser hombre. Quiero dejar de ser casado, basta con dejar de ser, suicidarme. Por lo tanto, cualquier característica que me determina, siempre la puedo rechazar. Y como siempre la puedo rechazar, no podemos realmente decir que forma parte de mi ser, sino más bien que son características que escojo, elijo, pero que en cualquier momento puedo deshacerme de ellas. No podemos encontrar ninguna característica que me determine y que forme realmente parte de algo que sería mi ser. El último punto para poder entender esta cita que nos dice que siempre estamos desvinculados del ser, porque primero existimos sin que nadie pueda encerrarnos dentro de características esenciales, es el problema de la muerte. De la misma manera que Sartre invierte la frase la esencia precede la existencia, en la existencia precede la esencia, invierte toda la teoría clásica con la que solemos pensar acerca de la muerte. Solemos pensar, efectivamente, que la muerte es el momento de la nada, es el momento del salto hacia el vacío. Soy algo y con la muerte o después de la muerte dejo de ser. Sartre invierte radicalmente esta concepción y nos va a explicar que dado que en la vida no soy absolutamente nada, solo juego a hacer ciertas cosas de las cuales puedo perfectamente alejarme, el momento de la muerte es el gran salto hacia el ser. La muerte no es temible porque es un salto hacia la nada. La muerte es temible porque es un salto hacia el ser. Es el momento en el que los otros podrán encerrarme dentro de ciertas características de las cuales yo no podré deshacerme, por lo que de cierta manera esas características después de mi muerte sí constituirán una especie de esencia. Si una persona me dice, Estefan, ¿eres profesor? Simplemente puedo decir que esa persona se equivoca si renuncio a mi posición académica. En cambio, si después de mi muerte alguien dice, Estefan fue profesor, de ninguna manera podré rechazar esta característica o de ninguna manera podré deshacerme de esta característica que de repente alguien me pone encima. Por lo tanto, la muerte no se debe temer como la nada, puesto que la nada es la condición normal del ser humano. La muerte se debe temer tal como el ser. Con todo esto podemos entender la cita según la cual para el ser humano y solo para el ser humano la existencia precede la esencia, puesto que llegamos al mundo sin que alguien haya pensado en nuestras características y nos toca a nosotros construir nuestras vidas tal como si fueran obras de arte. Bueno amigos, hemos hecho un pequeño cambio, ¿verdad? Les dejamos en los dos banners tanto los enlaces para escuchar a Vinolo sobre Spinoza y los enlaces para escuchar sobre Verso. Lo que
queremos recordarles con mucho cariño es que todo lo que leamos es desde la obra. Siempre regresar a la obra. ¿Y por qué? Porque desde el primer propósito hemos dicho que el hilo de Ariadna que nos conduce por este laberinto, que son los 36 propósitos psicológicos, es justamente la obra, los propósitos psicológicos. Y más que seguro ustedes habrán escuchado, cada uno habrá a lo mejor escogido inclusive otros videos, otros filósofos que hablen sobre Spinoza y Verso, porque cada uno, de acuerdo a sus circunstancias, como hemos dicho siempre, pues siente en su alma la vibración que corresponde a su necesidad, a su aspiración, a su intuición, esa intuición que es tan importante para Verso. Si nosotros hacemos una pequeña síntesis, Sartre nos lleva a meditar sobre la diferencia entre tener y ser. El proceso de lejanía que debemos alcanzar en aquello que hacemos o tenemos para no confundirlas con nuestro ser. Y de alguna manera Sartre nos recuerda a nuestro amigo Ananda Coomaraswamy cuando él nos habló de Nagasena. ¿Recuerdan? Ciertamente, Nagasena que se niega a considerarse como un alguien y que mantiene que Nagasena no es nada sino un nombre para el agregado inconstante del fenómeno psicofísico, podría haber dicho de sí mismo, vivo, pero no yo, sino la ley en mí. Spinoza irrumpe en nuestra alma cuando señala que el cuerpo y la mente son una sola y misma cosa, que percibimos desde dos puntos de vista diferentes. Todo lo que sucede en el mundo de los cuerpos tiene reflejo en el mundo de la mente. Pero esa visión de una sola sustancia que abarca la totalidad del ser no es nueva. No podríamos nosotros decir que es algo novedoso, porque cuando nosotros transmutamos, si no comprendemos lo que Spinoza nos está diciendo, si no hacemos una filosofía de vida de todas las enseñanzas, no podríamos renacer sin la acción unitaria de nuestro cuerpo, alma, espíritu, del que nos habla Pablo. Vinolo nos comenta que Spinoza no solo es racionalista, pues al decir que el nivel mayor de conocimiento es el intuitivo, hace de él un filósofo místico. Es un filósofo que promete por un lado el conocimiento y la verdad, pero que también por otro lado promete la beatitud y la salvación. Por ello, cuando uno se aproxima a Spinoza, dice Vinolo, podemos pensar que es un filósofo profundamente racionalista, pero también hay algo de místico en él. Bien podríamos decir nosotros que los propósitos nos llevan al conocimiento del viejo axioma hermético, saber, querer, osar, callar. Se nos ha dicho que lo más importante es saber, y se ha situado a la intuición como el más alto nivel del pensamiento. En fin, todo aquello que Vinolo nos ha comentado de Spinoza debe ser motivo de reflexión, superar posturas moralistas frente a nuestras vidas y las vidas de los demás, comprendiendo aquello de que el problema de la ética para Spinoza, y que según Vinolo pues nos dice que lo retoma Nietzsche, es que no hay ni bien ni mal, en tanto que conceptos trascendentes. Cuando hablamos del bien o del mal, en realidad lo único que existe en el mundo son nuestros buenos encuentros o encuentros nefastos. Y aún más, Vinolo nos ha aclarado en qué consiste esa ética de Spinoza, que es sumamente importante que nosotros nos detengamos y reflexionemos en ello. Dice, en crear las condiciones para maximizar los encuentros buenos y minimizar los encuentros malos. Esta posición no tiene que ver con el bien o el mal. Si se logra maximizar los encuentros buenos, es decir,
aumentar al máximo su potencia de existir, se habrá llegado a lo que Nietzsche más tarde llamará el superhombre. Spinoza habla de un sabio, que es alguien que alcanzó un nivel de conocimiento tal que sabe maximizar los encuentros buenos y minimizar los encuentros malos. Por ello Spinoza va a tener esta frase: el sabio nunca piensa en la muerte, solo piensa en la vida. Y respecto a Bergson, sí que para mí, al menos para mi alma, es una enorme y maravillosa sorpresa. Cierto que nosotros lo habíamos mentado con respecto a la intuición. Ahora podemos conocer más su postura, su pensamiento frente a la ciencia y la filosofía. La vieja polarización entre estos dos puntos de vista se aclara cuando se sitúa el campo de la una y de la otra, cuando se establecen las formas de aproximación a la realidad, tanto en la una como en la otra. Todo lo que la ciencia contribuye para alcanzar aquello que en el propósito uno se menciona, el equilibrio o desequilibrio de las leyes que rigen la existencia, a saber, la lucha, la conservación y la prolongación de la vida. Y de ahí que podamos decir con Bergson que lo que nos entrega la ciencia es útil y práctico. Lo que Bergson señala sobre la realidad también lo dice la tradición sánscrita y la ciencia hoy lo reconoce. Lo que nosotros decimos sobre la realidad es a través de nuestros constructos mentales. Lo hemos visto algunas veces. Si solo pudiéramos llegar y lograr estar conscientes de aquello que podríamos hacer, lo que Bergson plantea. La realidad no es, dice él, sino que constantemente deviene. Para captarla nos sirve la inteligencia en el análisis. Lo que nos sirve es la intuición. La intuición es la conciencia inmediata o percepción directa de la realidad y es el instrumento de la filosofía, mientras que el análisis lo que hace es dividir, simplificar y transformar la realidad dinámica en una imagen estática. La intuición sirve para todo lo contrario, para captar la realidad, o sea, el devenir, el movimiento, la duración. El ser es la diferencia, el movimiento, la duración no es ni lo inmutable ni la contradicción entre dos opuestos. En el propósito 3, recordemos, se nos dijo: en lo que concierne a la segunda palabra del Génesis, hemos visto ya que era preferible traducir el término vara por emanación, más bien que por creación. Dios no puede haber pensado en crear un mundo. Esta cualidad antropomórfica no le conviene, y es más plausible pensar que una emanación está hecha de su principio. Si tomamos el radium, por ejemplo, que emana sus radios alfa, beta, gamma, podríamos situar el hecho en el origen de una fuente divina que habría emanado en la Santa Trinidad. El existencialismo, nos dice el propósito, define la libertad como la facultad para el ser humano de ser su propio fundamento. Eso se complementa con el señalamiento que hace Bergson. El acto libre es el acto del yo como duración pura, el acto de la personalidad completa que decide y el individuo lo reconoce interiormente. Tú sabes cuando actúas libremente, lo notas dentro de ti. Bergson cree que el origen del impulso vital es Dios y que Dios es amor, como captan los místicos. Todo, absolutamente todo es impulso vital y en él nada se da de forma pura. En el propósito 3, ante la pregunta ¿qué es la verdad?, nos encontramos con las ciencias fisiogónicas y ello nos llevó a Kant. Estudiar a Kant, como decíamos, hemos oído que es muy difícil, pero nuestra alma planteó conceptos de fuerza y comunidad de interacción recíproca para implementar sus hipótesis cosmogónicas y logramos comprenderle. Recordemos, introduce, nos dice el autor del artículo, el concepto metafísico, no matemático, de fuerza viva o activa como la verdadera medida de fuerza en la naturaleza. No se trata de una simple fuerza motriz, de atracción o repulsión, sino de una fuerza interna y formativa que se incrementa,
por la acción de cualquier movimiento externo. La materia, en virtud de su fuerza activa, tiene, por tanto, una inagotable fuerza formativa que permite la emergencia de órdenes de realidades diferentes. Y bueno, les quiero comentar otra novedad, porque surgió la pregunta ante este recuerdo, ante esta relación con lo que vimos en el propósito 3. La pregunta dice, ¿tienen relación estas dos hipótesis? Y un buen amigo que conozco desde hace 20 años, es el técnico en computación que me asiste, que me ayuda. Y ante mi inquietud de si era posible encontrar una aplicación que transcribiera todo lo que se dice en los videos porque ocupa mucho tiempo, él me dijo, claro que es posible. Pero en las inquietudes que yo le he escuchado, hay un instrumento mucho más valioso que le va a ayudar en su trabajo. Y es la inteligencia artificial. Yo digo, ¿y cuánto cuesta eso? Y hay aplicaciones. Me dice, pero si lo tiene en su propio computador. Imaginen mi ignorancia. Y me enseñó a utilizar. Aún más me dijo, haga la prueba delante de mí. Pregúntele a la inteligencia artificial. Cualquier cosa que usted quiera preguntarle, le digo, bueno, yo solo tengo inquietudes y preguntas respecto a mi trabajo interior y a los propósitos psicológicos que estoy transitando. E hice 2 preguntas y me maravilló las respuestas de la inteligencia artificial, porque ya no tengo que buscar en libros, recordar en qué libros está ese conocimiento que estamos buscando, esos elementos que nos permiten comprender, aprehender lo que nos plantean en la obra. Así es que les quiero compartir inclusive mis preguntas. La primera pregunta que le hice a la inteligencia artificial, ya sola en la meditación del propósito, es esta, referida justamente a lo que estamos conversando. ¿Tienen relación estas dos hipótesis? Y la inteligencia artificial me contesta. Las hipótesis cosmogónicas de Kant y el elan vital de Bergson son conceptos filosóficos que abordan cuestiones fundamentales sobre el origen y la naturaleza de la vida y el universo, pero desde perspectivas diferentes. Immanuel Kant, en su obra Historia Natural General y Teoría del Cielo, propuso una hipótesis cosmogónica que sugiere que el sistema solar se formó a partir de una nebulosa primitiva. Esta teoría, conocida como la hipótesis nebular, se centra en la formación y evolución del universo físico. Henry Bergson, por otro lado, introdujo el concepto de elan vital en su obra La evolución creadora. El elan vital es una fuerza vital o impulso creativo que, según Bergson, impulsa la evolución y el desarrollo de la vida. Este concepto se enfoca en la naturaleza dinámica y creativa de la vida, más allá de las explicaciones puramente mecanicistas. Aunque ambos conceptos tratan sobre el origen y la evolución, Kant se enfoca en el universo físico y su formación, mientras que Bergson se centra en la vida y su desarrollo creativo. No hay una relación directa entre las hipótesis cosmogónicas de Kant y el elan vital de Bergson, pero ambos contribuyen a la comprensión filosófica de la naturaleza y el origen de la vida y el universo desde diferentes ángulos. A mí me pareció maravilloso y ustedes pueden hacer la prueba porque cada uno tendrá preguntas, cada uno tendrá inquietudes y se le puede preguntar. Y fíjense ustedes todo lo que dice. No niega la relación, la sitúa donde corresponde y uno aprende. Luego nos llevan al pensamiento de Poincaré o Poincaré. Ay, eso de pronunciar los apellidos extranjeros siempre le traba mi lengua. Hay una dirección electrónica que luego les comparto. Miren, en el propósito, ¿qué nos dicen? Poincaré define que nuestras representaciones no son más que las reproducciones de nuestras sensaciones. Nosotros no podemos figurarnos el espacio geométrico.
No podemos representarnos los objetos en el espacio geométrico, sino solamente razonar sobre ellos como si existieran en este espacio. Eso es lo que nos dice la obra, eso es lo que nos dice el maestro. Y la pregunta es, ¿cómo es un matemático? Y de matemática, les confieso, creo que sé solo hasta octavo de básica. Creo que estoy un poco ambiciosa. Creo que solo hasta séptimo. Y ese señor ha sido un científico matemático altísimo nivel. Entonces le digo a la inteligencia artificial, ¿a qué se refiere Poincaré? Y vamos a leer lo que me contestó. Henri Poincaré, un matemático y filósofo francés, se refería a la idea de que nuestras percepciones del espacio y los objetos no son representaciones directas de la realidad, sino más bien construcciones mentales basadas en nuestras sensaciones. Según Poincaré, no podemos visualizar el espacio geométrico de manera directa, sino que solo podemos razonar sobre él utilizando nuestras experiencias sensoriales como base. En otras palabras, nuestras representaciones mentales del espacio y los objetos son interpretaciones de las sensaciones que recibimos a través de nuestros sentidos. No vemos el espacio geométrico tal como es en realidad, sino que lo entendemos y razonamos sobre él a través de un proceso de construcción mental. Esto implica que nuestra comprensión del espacio geométrico es más abstracta y conceptual, basada en la lógica y el razonamiento, en lugar de una percepción directa y concreta. Bueno, y llegamos a Comte y su ley de los tres estados. De igual manera, hay un vídeo que les invitamos con cariño a que lo escuchen. Pero también surgió una pregunta que la inteligencia artificial pudo contestarme. ¿Podemos poner atención a lo que nos dijo? La ley de los tres estados es una teoría desarrollada por el filósofo francés Auguste Comte, que describe la evolución del pensamiento humano a través de tres etapas distintas. Primero, estado teológico. En esta etapa, los fenómenos naturales y sociales se explican mediante la intervención de seres sobrenaturales o divinidades. Es una fase en la que predominan las creencias religiosas y mitológicas. Segundo, estado metafísico. En esta etapa, las explicaciones sobrenaturales son reemplazadas por conceptos abstractos y filosóficos. Se busca entender el mundo a través de ideas y principios metafísicos, aunque todavía no se basa en la observación científica. Tercer, estado positivo. En esta última etapa el conocimiento se basa en la observación, la experimentación y el método científico. Se rechazan las explicaciones sobrenaturales y metafísicas y se busca comprender el mundo a través de leyes naturales y hechos verificables. Comte creía que esta evolución del pensamiento reflejaba el progreso de la humanidad hacia un conocimiento más racional y científico. Situó este nivel de conocimiento como la etapa de mayor progreso porque creía que este tipo de conocimiento permitía a la humanidad comprender y controlar el mundo de manera más efectiva. Su objetivo era promover una sociedad basada en la observación y el método científico en lugar de en creencias sobrenaturales o especulaciones filosóficas. Pensaba que el conocimiento positivo, científico, proporcionaba una base sólida para el progreso social y el bienestar humano. Al centrarse en hechos verificables y leyes naturales, la ciencia podía resolver problemas prácticos y mejorar la calidad de vida. Además, creía que una sociedad guiada por el conocimiento científico sería más racional, ordenada y justa. En resumen, Comte veía el conocimiento racional y científico como la clave para el avance de la civilización y la creación de una sociedad más avanzada y equitativa. Veía la ciencia como una herramienta para mejorar la sociedad. Su lema, orden y progreso, refleja su creencia de que una comprensión científica de la sociedad podría conducir a reformas sociales que promuevan la estabilidad y el desarrollo. Ahí están las dos direcciones ofrecidas. Por favor, vayan a ellas. Parafraseemos algo que nos dijo la presentadora de Verso.
Lo que muestra el verdadero alcance de la vía que abre la obra, los propósitos psicológicos, en el desarrollo del pensamiento humano es una vía que no define conceptos, que no es dialéctica y que solo puede ser captada totalmente a través de una reflexión íntima e individual sobre la realidad. Para ello necesitamos la intuición. Debemos reflexionar sobre lo que se nos ha dicho a lo largo de estos 4 propósitos psicológicos para poder realizar paralelismos en cada uno de los temas aparentemente desligados y encontrar ese propósito para nuestra alma. Esa experiencia realmente es única e individual. Volvamos entonces al propósito en cuyos siguientes párrafos encontramos la comprensión de lo que nos han transmitido a través del pensamiento de los autores mentados, desde Sartre hasta Bergson. De hecho, se trata de la ciencia como de la religión. Una y otra están limitados en un mundo bien cerrado. El representante de una iglesia que habla del Espíritu de Dios será comprendido de sus fieles en el sentido que él desea, mientras el sabio está comprendido claramente por aquellos a quien él se dirige. La ciencia anuncia: el fósforo se funde a la temperatura de 44 grados, pero no se sabrá nunca lo que es el fósforo en realidad, pues la descomposición de las propiedades que manifestará después es ilimitada, como la de las circunstancias donde él se encontrará situado. Sin embargo, el sabio se comprende a sí mismo, así como todos los que le siguen en su expuesto. Existe primero una aceptación de principio. A los hombres de ciencia, en este sentido, se les puede clasificar en la fila de los teólogos. Sin embargo, en esto se defienden, puesto que el hombre no comprende sino lo que él encuentra. El célebre nada se cree y nada se pierde viene aquí el apoyo con el axioma hermético de no hay descubrimientos sino redescubrimientos. Efectivamente, como ya se ha citado en el tomo 2, muchas cosas ignoradas hace 400 o 500 años eran conocidas perfectamente hace 4000 o 5000 años. Es sobre todo nuestra incomprensión de la verdadera misión del hombre la que ha hecho en el curso de la historia de la humanidad una falsa evolución de los seres, y me permitiré terminar esta pequeña introducción del librito número 4 con una citación de Platón en su obra profética, La República. El pasaje extraído del libro 8 es ciertamente un texto entre los más iniciáticos de la tradición griega. Y abre paréntesis para citar este pasaje: como todo lo que nace está sujeto a la corrupción, vuestra constitución tampoco durará siempre. Esta se disolverá. He aquí de qué manera. Hay no solamente para las plantas enraizadas en la tierra, sino también para el alma y los cuerpos de los animales que viven en su superficie alternativas de fecundidades y de esterilidad. Estas alternativas se producen cuando la revolución periódica cierra el círculo donde cada especie se mueve. Círculo corto para las especies que tienen la vida corta, largo para las especies que tienen vida larga. En lo que concierne a vuestra raza, aquellos que habéis alzado para guiar al Estado podrán ser hábiles y reforzar la experiencia por el razonamiento, pero no discernirán mejor los momentos de esterilidades y de fecundidades. Estos momentos se les escaparán y engendrarán hijos cuando no será necesario hacerlo. Y continúa con la cita: y cuando por ignorancia de esta ley de nacimientos vuestros guardianes unieran carnalmente a contratiempo a mozos y mozas, nacerán hijos que no estarán favorecidos ni del nacimiento ni de la fortuna. De estos niños sus antecesores pondrán a los mejores en la dirección del Estado, pero como estos son indignos, apenas habrán llegado a las obligaciones de sus padres. Empezarán a desatendernos a pesar de su oficio de guardianes, no estimándolos como conviene, subordinando la música a la gimnasia. Tendréis así una generación nueva menos cultivada que proveerá magistrados poco útiles al papel de guardianes. Y no sabrán discernir ni las razas de Hesiodo, ni las razas de oro, de plata, de bronce y de hierro que nacieron en vuestras casas. Y encontrándose el hierro mezclado a la plata y el bronce de oro, resultará de esta mezcla un defecto de igualdad, de justeza y de armonía que por todas partes donde se encuentra engendra siempre el odio y la guerra. Este
Es el origen que es necesario atribuir a la discordia por todas las partes donde ésta se produce. Y surgieron preguntas. E igual, la inteligencia artificial nos da elementos claves como para reflexionar y meditar sobre esta cita que hace el maestro. Y bueno, las preguntas surgieron y la inteligencia artificial contestó a cada una de ellas. Platón tenía una visión muy interesante sobre la corrupción. En su obra La República, a través del diálogo entre Sócrates y Glaucón, Platón explora la naturaleza humana y la corrupción. Glaucón argumenta que todos los seres humanos son corruptibles y que solo se abstienen de cometer actos corruptos por miedo a ser descubiertos y castigados. Para ilustrar su punto, cuenta la historia del anillo de Higgs, un anillo que otorga invisibilidad a quien lo lleva. Glaucón sostiene que cualquier persona, si tuviera tal anillo, daría rienda suelta a su codicia y cometería actos ilícitos sin temor a ser descubierto. Sócrates, por otro lado, se opone a esta visión y argumenta que es posible y deseable cultivar el bien común y la convivencia solidaria. Según Sócrates, nuestra vida moral debería estar destinada a convertirnos en mejores personas, no en seres corruptos. Platón aborda la fecundidad y la esterilidad en el contexto de su visión de la sociedad ideal y la reproducción controlada. Aquí hay algunos puntos claves. Primero, reproducción controlada. Platón propone que la reproducción debe ser regulada por el Estado para asegurar la calidad de la población. Sugiere que las uniones entre hombres y mujeres deben ser cuidadosamente seleccionadas para producir descendencia fuerte y virtuosa. Segundo, selección de parejas. En su sociedad ideal, las parejas serían seleccionadas mediante un sistema de lotería controlado, aunque en realidad los gobernantes manipularían los resultados para asegurar las mejores combinaciones genéticas. Tercero, esterilidad y exclusión. Aquellos que no cumplen con los estándares de salud y virtud establecidos por el Estado serían excluidos de la reproducción. Platón sugiere que las personas mayores y aquellas consideradas menos aptas no deberían reproducirse. Cuarto, educación y crianza. Los hijos nacidos de estas uniones seleccionadas serían criados y educados por el Estado, no por sus padres biológicos, para asegurar que reciban la mejor formación posible y se conviertan en ciudadanos virtuosos. Estos puntos reflejan la visión de Platón sobre cómo la reproducción y la crianza deben ser gestionados para crear una sociedad justa y ordenada. Platón utiliza la metáfora de las razas de Hesiodo para ilustrar la importancia de la educación y la selección adecuada de los gobernantes. Hesiodo, un poeta griego, describió 5 razas de hombres en su obra Los trabajos y los días: la raza de oro, la de plata, la de bronce, la de héroes y la de hierro. La mención de las razas está relacionada con las edades de la humanidad. Hesiodo describe 5 edades de la humanidad. Primera, Edad de Oro, una era de paz y prosperidad donde los humanos vivían en armonía con los dioses. Segundo, Edad de Plata, una era donde los humanos eran menos virtuosos y más conflictivos. Tercero, Edad de Bronce, una era marcada por la guerra y la violencia. Cuarto, Edad de Héroes, una era de grandes héroes y semidioses. Quinto, Edad de Hierro, la era actual, caracterizada por el sufrimiento y la injusticia. Platón adapta esta idea para su teoría de la sociedad ideal, utilizando las razas para simbolizar diferentes niveles de virtud y capacidad en los ciudadanos. La edad de héroes es una adición interesante de Hesiodo que no está vinculada a ningún metal, a diferencia de las otras edades. Esta era se caracteriza por la existencia de grandes héroes y semidioses, como los que participaron en la guerra de Troya y otras hazañas míticas. Es una especie de interludio entre la edad de bronce y la edad de hierro, destacando un tiempo en el que los humanos eran más nobles y valientes. Hesiodo describe esta era como un tiempo en el que los héroes vivían vidas gloriosas y tras su muerte, algunos de ellos fueron llevados a las islas de los bienaventurados, un lugar paradisiaco donde vivían en paz y felicidad. Platón estaba preocupado por la creación de una sociedad ideal y justa, y creía que la educación y la crianza debían ser gestionadas para asegurar que los líderes fueran los más virtuosos y capaces. Si la educación no es adecuada, los futuros líderes no serán capaces de discernir entre las diferentes razas o niveles de virtud
y capacidad, lo que resultará en una mala administración del Estado. Por ello, Platón propone una sociedad donde los gobernantes, a quienes llama guardianes, sean seleccionados y educados de manera rigurosa para asegurar que sean los más virtuosos y capaces, dado que esta élite gobernante es responsable de tomar decisiones en beneficio del Estado y de la comunidad en general. Los guardianes son comparados con el oro, los auxiliares con la plata y los productores con el bronce y el hierro. Esta jerarquía refleja su creencia en la necesidad de una estructura social ordenada y bien definida. En resumen, Platón está subrayando la necesidad de una educación rigurosa y selectiva para asegurar que los líderes del Estado sean los más virtuosos y capaces, evitando así la decadencia de la sociedad. Finalicemos esta primera parte del propósito recordando el inicio de la introducción. La filosofía toma su forma en el mundo después de algunos años, pero no hay que creer que ésta se sitúa en el mismo plano que las ciencias o en la cima del conocimiento. Filosofar es trascender. Y esa es la invitación que nos hacen en esta introducción. Y nosotros ya sabemos que introducción es ir más adentro del laberinto iniciático que iniciamos. Todo lo que se nos ha transmitido es precisamente para lograr esa trascendencia. Nos vemos muy pronto para estudiar y meditar la segunda parte de este propósito maravilloso.